Gracias por escuchar este podcast y gracias a todos los que nos han estado escuchando anteriormente. Y si no lo han hecho, los invito a que visiten nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook, que les dejaré aquí en la descripción, y que escuchen los demás. Gracias. Y bueno, comenzamos con el tema de hoy. Avándaro, el festival de rock y ruedas, el Woodstock mexicano, el desenfreno de la juventud. Fue el 11 de septiembre de 1971, se llevó a cabo por Juniors y fue el festival más importante de rock en México, donde participaron bandas conocidas o las más importantes de esa época. Estuvo la Onda Chicana, que tiempo después serían vetadas por el gobierno mexicano, y el festival fue satanizado tiempo después. Pero para entender bien el motivo de este odio al festival por parte del gobierno y los medios de comunicación, tenemos que retroceder exactamente 20 años atrás, en la década de los 50. Esta década, donde en Norteamérica surge un nuevo sonido, un sonido americano creado por afroamericanos, con antecedentes como el jazz, el blues, el rhythm and blues. Ese ritmo llega a todas las partes del mundo, lo que hoy conocemos como el rock and roll. Los mayores exponentes del rock and roll eran americanos como Chuck Berry, Jim Vincent, Little Richard, Buddy Holly, every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come. Richie Valens, Roy Orbison y el rey Elvis Presley. ¿Y qué pasaba en México musicalmente? Bueno, aparte. Y en ese entonces estaban bandas mexicanas que empezaron con covers de canciones de rock estadounidense. Luego surgieron ciertas bandas con música un poco original a finales de los 50, como Los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, y una banda, la más importante no solo en México sino en toda Latinoamérica, fueron los Teen Tubes, con su cover El Rock de la Cárcel de Elvis Presley. Y también en esa época en el Distrito Federal habían pequeños espacios donde los jóvenes podían ir a bailar y a disfrutar de buena música, hasta que el entonces regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, o el regente de hierro, él vetó el rock and roll y cerró todos los cafés cantantes. Y la década de los 60, que es cuando empieza la rebeldía total de los jóvenes, asociados con el rock and roll, cuando llegaron canciones que no solo hablaban de amor o de una plaga, sino cuando llegaron canciones que hablaban de política y crítica social. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan encerrado. Cuando llegó la música británica a América, cuando los copetes de Elvis Presley fueron reemplazados por el peinado de hongo de los Beatles, cuando las mujeres dejaron de usar falda para usar pantalón de mezclilla, cuando decir rock era motivo suficiente para la censura. El rock en esa época era obsceno, malo, que influenciaba a los jóvenes a cometer delitos, motivo suficiente para que las mamás le tapen los oídos a sus niños. Y es aquí donde empieza la verdadera rebeldía estudiantil o juvenil. La década de los 60 fue quizá la década más importante de música rock en toda la historia, donde los Beatles y los Rolling Stones conquistaban el mundo con su música. En pocas palabras, el rock siempre fue mal visto por el gobierno, por la clase alta y la familia educada con un televisor. Y sí, ya sé que me extendí un poco, pero retomemos el tema principal. Avándaro, el festival de rock y ruedas, el más importante de México, llevado a cabo en la época de los 70, donde la década anterior, los 60, estuvo un movimiento musical que era símbolo de la juventud de esa época, símbolo de paz, amor, libertad y sobre todo sexo, drogas y alcohol. ¿Y en el festival se probaron drogas? Sí, se probó la marihuana, el peyote,
pero no hubo ningún solo pleito, o eso dicen los presentes en el evento. El gobierno mexicano, por supuesto, tenía el temor de que esa juventud se levantara contra ellos, ya que 3 meses atrás del concierto fue la masacre de estudiantes en el casco de Santo Tomás, el Halconazo, y 3 años atrás fue la masacre en Tlatelolco. Jamás se los perdono, jamás. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, el rock estaba en la punta de la cima. Una década de descontrol juvenil, ya que no olvidemos la masacre del 2 de octubre de 1968 y la masacre del 10 de junio del 71. Eso hizo enojar más a los jóvenes, y a principios de los 70s surge un movimiento musical en México llamado la Onda Chicana, porque todas las bandas de ese entonces tenían nombres en inglés y cantaban canciones originales, pero también eran en inglés, y surgieron bandas como Peace and Love, el Threesome Man Mile, la Revolución de Emiliano Zapata, los Tuk Tunes, Tequila, Tinta Blanca, La Tribu y Javier Batis. Y en 1971, en Valle de Bravo, junto al Gran Lago Avándaro, se planeaba inaugurar un circuito, el circuito de Avándaro, pero se quería hacer algo original, hacer una carrera de autos, pero a los organizadores se les ocurrió hacer un concierto de rock con las bandas más importantes de aquel entonces, un día antes hacer una pequeña noche mexicana, y por eso el nombre, Festival de Rock y Ruedas, donde el concierto solo era planeado para unas 15,000 personas máximo, y sería para los pilotos y sus familiares. Fíjate que ellos promueven el automovilismo y quieren organizar una noche mexicana con motivo de la carrera que se llama Circuito Avándaro. Sabemos que tú manejas grupos, Festival de Rock y Ruedas. Un día hacemos el rock y al día siguiente la carrera de autos. Su principal organizador, Luis de Llano, planeaba transmitir el concierto por televisión, hacer un especial, transmitirlo justamente en Televisa. Luis de Llano contrató a Armando Molina, y así empezó la búsqueda de las bandas que protagonizarían el festival. Armando Molina al principio quiso llevar a Javier Batis y a la Revolución de Emiliano Zapata, pero esas dos bandas no aceptaron. Con esa mala noticia decidieron llevar a bandas que no eran tan famosas en ese entonces, y Armando Molina decidió llevar a Peace and Love y al Ritual de Tijuana, y la idea era de que solo esas dos bandas toquen esa noche, pero al final muchas bandas decidieron unirse y el concierto quedó conformado por 12 grupos, que pasó de ser una noche mexicana a ser un total festival de rock. También por la mentalidad de igualar al Woodstock que se llevó a cabo en agosto de 1969 en una granja de Nueva York. Por eso el nombre también que se le da al Festival de Avándaro es el Woodstock mexicano. Al final ya estaban los 12 grupos confirmados, el Threesome Man Mile que cerraría la noche. Y por fin llegaría la noche del 11 de septiembre. La noche anterior habría 6,000 gentes, cuando mucho. Porque ya iban, desde que yo fui un día antes, ya iban con sus sleeping bags en la carretera. Fue una gran peregrinación, parecía como si fueran a la villa, así, pero aquí eran puros rockeros y en Avándaro, en Valle de Bravo. Me voy a dormir al camión a las 6 de la mañana. Me despierta mi papá. Digo, oye, jefe, ¿qué te pasa? Si ya súbete porque llegó mucha gente en estas últimas 3 horas que te dormiste. Bueno, pues a ver, voy a ir a la tarima. Me subo y voy viendo más de 100,000 gentes. La gente empezó a llegar. Llegó demasiada gente, más de lo que se esperaba. Cuando de repente, 7:20 de la noche, 11 de septiembre del 71, ya arrancan los Tuk Tuks. Con ustedes arrancamos el festival, los Tuk Tuks de Durango. Y de pronto una chava que estaba dentro del público se subió a un camión y empezó a bailar y se empezó a desnudar. Ella es la famosa encuerada de Avándaro. Y es ahí cuando Armando Molina dice que la noche fue de lo mejor. Peace and Love comenzó a cantar Tenemos el Poder. Eso estremeció a los que vigilaban el concierto. Más de 250,000 jóvenes gritaban Tenemos el Poder. Y de pronto Peace and Love comenzó a cantar una famosa canción en inglés, pero ellos la pasaron a español como Mari Marihuana. Pero Peace and Love, en plena euforia, después de Tenemos el Poder, se prenden y empiezan con un tema que se llamaba Up Against the Wall Motherfuckers en inglés. Y estos Peace and Love se les ocurrió cantarla como Marihuana. Al empezar esta canción del concierto que era transmitido por radio, la señal fue cancelada y censurada. Estaban ya tan prendidos
que chingue su madre el que no cante. Entonces el gobierno dice, ay caray, cuidado, eso es... ¡Pum! Cortan la transmisión de radio. Después de esta terrible censura, donde los que transmitían el concierto por radio fingieron tener dificultades técnicas, ya que decir una mala palabra en aquel entonces te convertía en la peor persona que puede existir, la neta. Y según Armando Molina, el evento fue tranquilo y se cumplió el objetivo, solo paz y amor. La terrible noticia apareció tiempo después. Se inició toda una campaña de desprestigio al festival. Los periódicos y medios de comunicación satanizaron al festival. En la primera plana, con unas letras de este tamaño así, decía: no hubo carrera de coches, fue de motos. Festival de droga, festival del desorden. Toda esa época fue cuando el Cerro Canrolero era casi como ser un narcosatánico. Cualquier cosa que representara jóvenes, rebeldía, desmadre, posibilidad de cuestionamiento. El rock fue totalmente censurado en México. Como les había comentado, en el festival hubo una joven que se desnudó y bailó, la que fue bautizada por los medios de comunicación como la encuerada de Avándaro. Esa joven fue objeto perfecto para los periódicos, que imprimieron su foto y fue usada en sus portadas y decir que el festival fue algo obsceno, donde las drogas corrían, donde hubo desmanes, gente ridículamente vestidos incitan a jóvenes a cometer desmanes. Y lo misterioso es que nadie supo nada de la famosa encuerada de Avándaro, nadie supo su paradero. La carrera que se tenía planeada fue cancelada porque las carreteras estaban saturadas. A todos los músicos que estuvieron en el festival fueron vetados y expuestos ante la gente como delincuentes. Ser rockero era peor que ser delincuente. El rock fue totalmente censurado del país. ¿Y qué pasó con la gente que era aficionada a la música? ¿Qué pasó con la gente que escuchaba rock? ¿Se iban a quedar quietos? No. Después del festival ya eran prohibidos eventos de rock al aire libre y se refugiaban en los llamados hoyos funky. En esos lugares pues eran lugares cerrados de que de pronto estabas tocando y llovía. Llovía adentro, había un bar y había chemo, chelas en bolsita de plástico y toques. Pues que yo tengo un garage allá en Naucalpan. Oye, pero está lleno de aceite ahí de los carros. Todo. Pues ni modo, es lo único que hay. Y ahí va el rock. Afuerita había siempre un tira, un judicial de mierda, ¿no? Que estaba extorsionando. Que ellos eran los que... Ellos vendían todo y no, pues lo de siempre, ¿no? Te ofrecían 300 varos por la tocada. Los hoyos funky eran lugares donde tocaban bandas de rock, en lugares cerrados, pequeños, y ahí la gente decidía si te quedabas o te bajaban. Hay testimonios de ciertos lugares donde cuentan que llegaban policías y se llevaban a los músicos y a la gente, pero era lo único que había. Los hoyos funky fueron en respuesta de la censura del rock. Y aquí concluimos el podcast de hoy. Gracias por escuchar. Yo soy Chucho Rock y los invito a todos a que visiten nuestra página de Facebook, donde publicaremos todos los videos, o visiten nuestro canal en YouTube, donde estaremos subiendo más podcasts. No olviden darle me gusta si el video te gustó y compartirlo con tus amigos. Y nunca olviden, siempre hacerla de a pedo. Que viva la música, que viva Avándaro. Amor y paz, hasta la próxima.